arrancamos. Sí. Listo. Nada más. Ok, perfecto, ya estamos grabando. Pues muchas gracias a todos y a todas por participar en esta rueda de prensa el día de hoy, organizada por el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro para los Defensores y la Justicia. Esta rueda de prensa fue convocada para anunciar que el pasado 8 de julio la Corte Interamericana informó que mantendría y ampliaría las medidas provisionales otorgadas a favor de la familia Prado Girón por los actos de hostigamiento y la campaña de desprestigio en contra del beneficiario Humberto Prado. Y esta decisión es sumamente importante para todas y todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Para andar sobre estos temas, están aquí para darles más información Francisco Quintana, director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe, Mariana Alexandra Romero, directora general del Centro para los Defensores y la Justicia, el CDJ, y Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Antes de arrancar, les informamos que tendremos un video disponible posterior a la rueda de prensa que estaremos colgando en redes sociales. También les pedimos a los y las periodistas presentes que mantengan sus micrófonos silenciados, sus cámaras apagadas y sus preguntas hasta el final. Estas las podrán realizar por medio del chat de Zoom o levantando la mano para que les quitemos el mudo de su micrófono. Por otra parte, les informamos que estaremos circulando un comunicado posterior a la rueda de prensa. Sin más, vamos a iniciar con Francisco Quintana, el director del programa de Norteamérica, el Caribe y la región andina de CEGIL. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañan en esta rueda de prensa. Un saludo a Carolina Girón, a Mariana Romero, mi colega Alexandra McCarney. Muchísimas gracias por estar presentes en esta rueda de prensa en la cual queremos hacer un importante anuncio, que es el mantenimiento de las medidas de protección que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado al señor Humberto Prado, así como la ampliación de estas medidas de protección para la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Beatriz Carolina Girón, y sus familiares. Estas medidas de protección que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora mantiene son sumamente importantes para todas aquellas personas que defienden los derechos humanos, no solamente en Venezuela, sino en todo nuestro continente. El contexto que se está viviendo a raíz de la pandemia ha dificultado el trabajo de todas aquellas personas que luchan por la garantía y el pleno goce de los derechos humanos de niños, niñas, mujeres, ancianos, personas con discapacidad. En este escenario, las medidas provisionales de la Corte Interamericana desde el año 2007 han protegido a diversas personas que se encuentran en varios centros de privación de la libertad de Venezuela. Y el Observatorio Venezolano de Prisiones, así como otras organizaciones de la región, hemos venido protegiendo a estas personas, informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su situación, lo cual ha puesto en riesgo principalmente a los miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones. Por eso, desde el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha protegido al señor Humberto Prado en su calidad de persona defensora de derechos humanos y, por supuesto, representante de los beneficiarios de las medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que desde ese momento hemos informado al tribunal sobre los diversos actos de hostigamiento que ha sufrido el señor Prado y que posteriormente varios miembros del observatorio también sufrieron y fueron objeto de protección de la Corte Interamericana. En los últimos años, estos hostigamientos, estos seguimientos, amenazas, pronunciamientos públicos por parte de funcionarios del gobierno venezolano, así como varios medios de comunicación oficiales han continuado con estos señalamientos y han incorporado también a miembros de la familia Prado. Mi compañera Mariana Romero profundizará sobre el contexto en el cual se dan estas medidas de protección
toda vez que se ha monitoreado que desde el año 2018 ha habido más de 150 amenazas, seguimientos, hostigamientos en contra de personas defensoras. Y recientemente se acaba de publicar por parte del Centro para los Defensores de la Justicia una actualización de estas cifras. Solamente quisiera concluir con esta breve introducción sobre la importancia de estas medidas de protección que la Corte ha tenido a bien mantener y ampliar, toda vez que se fija en la labor de persona defensora de los derechos humanos del señor Humberto Prado, así como los daños que esta labor podrían generar a su familia, y reconoce el rol de representante de la señora Carolina Girón como representante activa, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, que comparece ante la Corte Interamericana en la defensa de las personas privadas de libertad en Venezuela. Con eso paso la palabra a mi compañera Mariana Romero para que profundice sobre el alcance de estas importantes medidas que otorga la Corte. Adelante, Mariana. Mariana, el micrófono. Perfecto. Gracias, gracias Paco, y gracias a todos los que están presentes. Como mencionaba, esta medida representa un gran paso y un gran logro, no solo para los beneficiarios de la misma, sino para el movimiento de derechos humanos en Venezuela, ya que pues, parte de lo que alegamos cuando presentamos la solicitud es cómo en Venezuela existe una política de criminalización, de control social, de represión, que se ha instaurado desde hace varios años, por lo menos desde el año 2002, donde cualquier persona que defienda, promueva o exija derechos humanos es considerada un enemigo del Estado, es considerada un agente intervencionista que debe ser neutralizado, y pues estas políticas de criminalización que se han implementado buscan neutralizar, obstaculizar, generar terror en estas personas que defienden y exigen derechos humanos para evitar que sigan denunciando los constantes abusos y las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela. Hemos denunciado y queda reflejado en esta medida cómo diversos agentes del Estado en distintos niveles, altos funcionarios, de manera constante y sistemática estigmatizan, desacreditan, criminalizan la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela, y pues además en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, este tipo de agresiones se han incrementado, ha agudizado la política represiva y hemos visto mayor número de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, incluso documentado casos de malos tratos y torturas. En este contexto ocurre que no solo se mantenga vigente la medida para el defensor de derechos humanos Humberto Prado, sino que se amplíe a su núcleo familiar, porque pues solo entre 2018 y 2020 172 ataques y agresiones fueron documentados, y solo en lo que va de año 109 situaciones se han registrado, 76 de ellas en el marco del estado de alarma, lo que nos quiere decir que efectivamente en Venezuela el defender derechos humanos, el acompañar a las víctimas, el denunciar los abusos que se cometen, significa enfrentarse a altos riesgos por parte de un Estado que genera medidas autoritarias que, lejos de proteger a la población, sigue afectando sus derechos a través de la represión y el control social. En el marco específico de la familia Prado Girón, hemos documentado cómo tanto el señor Prado como su familia se han enfrentado a campañas de desprestigio, de estigmatización, y esta situación ha retomado fuerza desde el año 2014, y solo entre 2015 y 2020 el señor Humberto Prado fue señalado en más de 20 señalamientos públicos a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, principalmente canales del Estado y programas televisivos como Con el Mazo Dando del representante de la Asamblea Nacional Constituyente. Y además el beneficiario ha sufrido ataques de hostigamiento en aeropuertos, intervención y publicación y exposición de comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación y revisiones injustificadas, seguimientos y actos de hostigamiento. Asimismo, su familia
desde hace muchos años y con una intensificación desde que la señora Carolina Girón asumió la representación del Observatorio Venezolano de Prisiones, ha sido víctima de hostigamientos, vigilancia en el lugar de residencia, actos de persecución que han afectado y generado impactos negativos no solo en la integridad física de estas personas, sino también en la integridad moral y psicológica. Y pues a partir de allí, la estrategia ha sido solicitar la ampliación de estas medidas que finalmente, tras 4 años de lucha, finalmente el pasado día se hicieron públicas, se hizo pública esta resolución donde pues reiteró la vigencia de la medida hacia el beneficiario Humberto Prado y la amplió hacia su núcleo familiar, aun cuando el Estado alegó que estas medidas debían ser levantadas tratando de inferir que el señor Humberto Prado ya no era un defensor de derechos humanos. Y la respuesta de la Corte ante esto fue que el Estado no había presentado suficiente argumentación para que el tribunal pudiese tener elementos de que efectivamente la situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo irreparable hubiesen cesado y por lo tanto decreta que la medida debe permanecer vigente y que además el Estado tiene que brindar respuesta de forma inmediata en relación al cumplimiento de estas medidas y adoptar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida y la integridad personal de la familia. Y en este sentido es que esta medida sirve también para el resto de los defensores y defensoras de derechos humanos que se están enfrentando a estas mismas situaciones, de saber que el derecho internacional los protege, que el derecho a defender derechos humanos es también un derecho legítimo y reconocido en el marco internacional y que el Estado está obligado a protegerlo, respetarlo y garantizarlo. Ya con esto yo cerraría y le doy la palabra a Carolina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes hoy, especialmente a los periodistas, a los que agradezco su presencia. También agradecer muy especialmente al doctor Francisco Quintana, director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGID. A la doctora Mariana Romero, directora del Centro de Defensores y Justicia, y al doctor Carlos Ayala Corao por el acompañamiento que nos han brindado durante la solicitud de ampliación de estas medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una decisión de justicia no se agradece, pero gracias a los jueces y jueces de la Corte Interamericana de ponerse al lado de los defensores y defensoras cuando son atacados. Muchísimas gracias. Quiero saludar también a todo el equipo de OVP, del observatorio, que están en sintonía en esta rueda de prensa el día de hoy. El estado Apure, Carabobo, Guárico, Táchira, Mérida, Bolívar, Yaracuy, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Monagas, Miranda y Distrito Capital por su apoyo. En los momentos difíciles y también en las victorias. Hoy celebramos en justicia. Como ustedes saben, mi esposo es Humberto Prado y es el actual comisionado de los derechos humanos del gobierno interino. Y desde su nombramiento me correspondió asumir la responsabilidad de dirigir el Observatorio Venezolano de Prisiones, organización que tiene como misión velar por los derechos humanos de la población reclusa de Venezuela, cuestión que me ha dado una visibilidad de riesgo por estar al frente y por estar en medios de comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el 24 de noviembre del 2009 medidas provisionales a favor de mi esposo. Han pasado casi 10 años batallando para que se ampliaran estas medidas a mí y a mis hijos. En vista de que este régimen se caracteriza por la criminalización, las amenazas y los ataques en particular a través de medios de comunicación social. No solo contra mí, sino en contra todos los defensores y organizaciones de derechos humanos, quienes pretenden criminalizar como actores políticos de oposición al grupo gobernante. El pasado 8 de julio, la Corte emite una resolución en la cual mantiene las medidas a favor de mi esposo y las amplía a la familia.
Por ello, esta decisión significa una victoria en la perseverancia ante el más alto tribunal en derechos humanos de la región, no solamente para la familia Prados Girón, sino para todos los defensores de derechos humanos. Y por ello seguiremos trabajando como siempre lo hemos hecho por los derechos humanos de los invisibles que nadie ve y están ahí. Me despido hoy con unas palabras que arrojan luces a los defensores de derechos humanos. Vamos a seguir prendiendo velas, no vamos a maldecir la oscuridad. Vamos a seguir prendiendo velas que formen una antorcha para iluminar de nuevo el paradigma, para hacer de ese paradigma que ahora está en la sombra un paradigma de luz. Esto lo dijo Elizabeth Odio Benito, jueza presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas de los periodistas y las periodistas que están ahora presentes, si precisan alguna información adicional. Pueden enviar sus preguntas por el chat o también levantar la mano por el Zoom y les podemos quitar el mudo para que las realicen. Si no hay preguntas, entonces daremos por concluida esta rueda de prensa. Estamos muy agradecidas y muy agradecidos por su apoyo y gracias por participar de esta rueda de prensa. Perdón, ahorita me está entrando algo por el chat. Me están pidiendo un momento. Yasmín Ojeda. Adelante, Yasmín. La pregunta Hay que permitirle el sonido. Aquí le pido a mi colega Andreina que por favor le quite el mudo a Yasmín. Su pregunta es sobre los 76 casos. ¿Pueden ampliar los detalles? Entiendo que es una periodista chilena. Hola, Sí. buenas. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. No, soy venezolana, soy del estado Zulia, estoy en Chile. La pregunta es porque Mariana mencionaba sobre los 76 casos que se han dado durante el estado de emergencia. Si pudiera dar un poco de detalles sobre estos casos, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Tienen que ver con el contexto propiamente político o más allá de agresiones muy violentas a quienes de pronto no cumplían con las medidas sanitarias del gobierno? Sí, Yasmín, muchas gracias por tu pregunta. Pues específicamente en estos meses que hemos documentado estos ataques, lo que hemos visto es un incremento en los actos de estigmatización. Solo entre abril y el 1 de abril y 30 de junio registramos 43 actos de hostigamiento a través de las redes sociales, a través de medios públicos y en programas como Zurda Conducta, Con el Mazo Dando o La Hojilla, donde constantemente altos funcionarios, incluyendo de viceministros, representantes de instituciones del Estado, han hecho algún tipo de acto de estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos por su trabajo, criminalizando la cooperación internacional, acusándolos de ser agentes intervencionistas, de promover la desestabilización del país. Adicionalmente, hemos documentado casos de judicialización y detenciones arbitrarias contra quienes están defendiendo derechos humanos y sobre todo contra personas que están denunciando la emergencia en el área de la salud, de profesionales de la salud, de líderes sindicales.
actos de intimidación y hostigamiento por parte de los organismos de seguridad del Estado, amenazas y vandalización de las fachadas de las casas, así como también ataques digitales contra las organizaciones y sus directivos cuando emiten algún tipo de información o publican algún tipo de informe y sus páginas web son pues bloqueadas y sus cuentas en redes sociales también son denunciadas y por lo tanto bloqueadas, y esto implica pues obstaculización a la visibilidad del trabajo que están haciendo. Por otra parte, hemos documentado también cómo los impedimentos de acceso a la justicia generan un impacto negativo para el trabajo de las organizaciones, pero también de las víctimas, quienes pues se ven desamparadas en un sistema que ya genera impunidad. Y por otra parte, el tema de la movilidad ha generado que organizaciones, especial aquellas que hacen trabajo en comunidades vulnerables o que están prestando servicios de asistencia y ayuda humanitaria, pues se vean impedidas de poder trasladarse a esos sitios a los cuales prestan servicio, y esto genera una doble afectación. Primero, a las propias víctimas que se ven en una situación de mayor vulnerabilidad, y en segundo lugar a las propias organizaciones y personas que se ven obstaculizadas en el ejercicio de sus labores legítimas. Y esto viene dado porque muchas de las medidas tomadas en el marco del estado de alarma no han sido para realmente proteger a la población, sino por el contrario, han servido para generar mayores actos de desviación de poder y mayores arbitrariedades. Igualmente los invitamos a conocer el nuevo reporte que fue publicado el día de hoy, y allí hay mayores detalles sobre todo lo que hemos documentado en este periodo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias, muy amable. Al señor Paco, él mencionaba al comienzo sobre esta medida de protección a Humberto Prado, ¿no? Y pareciera que el gobierno ha encargado de apuntar hacia todos los puntos que de alguna manera son como todavía esas banderas que están llevando adelante esa defensa de los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Pero ¿qué hacer el ciudadano, el de a pie, que ve que de pronto estas instituciones o estas organizaciones que son las que están luchando también son golpeadas y amenazadas? Sé que uno tiene que seguir denunciando porque en algún momento la justicia va a llegar, pero ¿cómo se le dice al ciudadano eso? Si nos puede dar una breve reflexión. Claro que sí. A ver, la importancia de estas medidas, como lo mencionamos desde el inicio, no solamente son para las personas beneficiarias o en específico el señor Prado. A través de estos casos, de estas resoluciones que emiten tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana, se va creando una precedentes, jurisprudencia, criterios que posteriormente pueden utilizar cualquier persona en cualquier país del continente. Es decir, algunos de los criterios que se han detallado en esta resolución en específico es que para ser persona defensora de derechos humanos no es necesario establecer un título en una organización. Eso fue algo que se discutió muchísimo ante la Corte Interamericana. Es decir, el señor Prado, por dejar de ser director del Observatorio Venezolano de Prisiones, no deja de ser defensor de derechos humanos. Entonces, de acuerdo con las declaraciones y los instrumentos de las Naciones Unidas y todas las resoluciones de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericanas, una persona defensora de derechos humanos es aquella que, como tú bien lo señalaste, está en la calle, está denunciando, publicando las arbitrariedades de aquellas personas que ostenten el poder. Entonces, a través de las acciones que llevamos a cabo, precisamente lo que queremos es fortalecer estos criterios para que cualquier persona se pueda ver beneficiada. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta más en el chat. Kevin Artiaga, periodista del Carabobeño. Por parte del OEP, ¿podrían detallar la situación con los presos fallecidos por tuberculosis y desnutrición en el Carabobo y sobre la situación de los privados de libertad en los calabozos del CICPC? Bueno, esto es desvirtuar un poco la rueda de prensa, pero te lo voy a responder porque la situación es grave. Hay una situación de tuberculosis, producto de desnutrición,
y hasta el día de hoy han fallecido 11 presos en Tocuyito, y la situación sigue peor en los calabozos policiales por el hacinamiento y tuberculosis. Con mucho gusto, Kevin, si me escribes o te doy mi número y conversamos nosotros dos, porque esto es un tiempo un poquito reducido para eso. Si me dices cómo podemos hacer, y yo te envío mis contactos. Claro, Carolina, me parece muy acertado tu respuesta y sí, solamente quisiera señalar, esta resolución de la Corte Interamericana que se emitió el 8 de julio nos da la oportunidad de mantener el trabajo en defensa de las personas privadas de libertad de Venezuela, y estas situaciones a las cuales hace referencia, así como las situaciones específicas de los penales que la Corte ya protege a través de sus medidas de protección, van a ser informadas en los próximos días por parte del Centro para los Defensores de la Justicia, por parte del Observatorio Venezolano de Prisiones y por parte de SEGIL a la Corte Interamericana en el marco de la pandemia del COVID-19. Vamos a informar a la Corte todas las situaciones que se están viviendo para que la Corte Interamericana también tome cartas en el asunto y se pronuncie sobre las obligaciones en materia de derechos humanos para proteger a la población. Entonces, esta resolución que ahora tiene a bien otorgar la Corte Interamericana permite que la gente del Observatorio Venezolano de Prisiones, el señor Humberto Prado, se mantengan firmes en la defensa de los derechos humanos con este amparo internacional. Muchas gracias, Francisco. También debemos destacar una cosa. Venezuela es un país donde tiene 6 centros penitenciarios bajo medidas provisionales dictadas por la Corte. Estamos hablando del centro penitenciario de la región andina, el internado judicial Rodeo 1 y Rodeo 2, centro penitenciario región capital Yare 1 y Yare 2, internado judicial de Bolívar llamado la cárcel de Vista Hermosa, y el centro penitenciario David Viloria llamado Uribana, y el centro penitenciario de Aragua llamado Tocorón. Y también tenemos una comisaría, que es la comisaría de Carúpano, que tiene medidas, ya estas son diferentes porque son medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Hay una última pregunta. Muy buenas tardes, saludos desde Ciudad Guyana, Padre José Salazar, saludos a Humberto y a Carolina. La pregunta es, ¿cómo es que se dan libertades a privados de libertad por parte del Estado sin tener los tribunales abiertos solo a dedo de la ministra? Buenas tardes, padre. Bueno, me vuelvo a desviar un poquito del tema de la rueda de prensa, más sin embargo, eso podemos conversar. Estas no son libertades, estas son liberaciones que está dando la ministra de Servicios Penitenciarios bajo un título que llaman régimen de confianza tutelado, y es totalmente irrita y no está en concordancia con nuestro ordenamiento penal. Deme su número y yo lo llamo, padre. Creo que con esto damos por concluido la rueda de prensa. Muchas gracias a todos y a todas por participar, y muchas gracias por la paciencia con la conexión y con el manejo de las preguntas. Estamos atentos a cualquier información que precisen a través de nuestros correos, y en breves momentos estaremos difundiendo un comunicado de prensa y colgando el video en nuestras redes sociales.